En el debate que se celebró la semana pasada en torno a los casos de corrupción de insignes miembros del Partido Socialista Obrero Español, en lugar de ceñirse a esos casos que parecen con toda la, con toda la prevención a lo que debe ser, evidentemente, la presunción de inocencia, con esos casos que tan evidentemente, que tan claramente parecen ser un problema y un problema gordo de corrupción. Sin embargo, el señor Feijóo, posiblemente porque no le queda espacio entre Vox y Isabel Díaz Ayuso, optó por un ataque frontal diciendo que Pedro Sánchez, no yo, sino el presidente del gobierno, era beneficiario a título lucrativo o algo así de negocios de prostitución. No voy a entrar en la política, si se puede llamar política, a lo que hay detrás de todo esto, ¿vale? Sigo extrañado de que el Partido Popular y concretamente Núñez Feijóo no fuera capaz de sacar más partido y convencer a otras organizaciones políticas distintas a Vox de que habría motivos suficientes. Hablo de Junts, fundamentalmente, porque no va a convencer a nadie más. De que habría motivos suficientes para presentar una moción de censura contra Pedro Sánchez y, sin embargo, tomará el camino de en medio, que es el de los bulos, las medias palabras y las mentiras, a la hora de referirse nuevamente a, por cierto, informaciones, vamos a ponerlo entre comillas, que salieron de aquella policía patriótica y de aquellas cloacas del Estado de Villarejo. Pero todo eso es, vamos a decir que tiene algo que ver con la política y hoy no quiero hablar de eso. Hoy solamente quiero hacer un programa pedagógico lo más inocuo posible, lo más aséptico posible, para dejar clara la diferencia entre un prostíbulo y una sauna de ambiente gay. Yo creo que esto no merecería siquiera tener que ser explicado. Pero visto lo visto, conviene hacer una referencia cruzada a las dos cosas para entender cuáles son las enormes diferencias, ¿vale? Desconozco si el hermano del suegro ya fallecido del presidente del gobierno ha tenido locales de estos o no. Ha debido de tenerlos. O estaban a nombre de su hermano, pero él funcionaba también como miembro de esas empresas. No me importa ahora esto. Lo que quiero es que se vea la diferencia entre prostitución y saunas de ambiente homosexual. Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez. Buenos días, hoy es jueves 17 de julio de 2025 con un poquito mejor la voz. Este es el capítulo 1499, al capítulo de mañana, al 1500, viene nuestra querida Nagore Cadierno a contarnos, a hacer una defensa del ocio sin objetivo, es decir, casi un elogio de la pereza, podríamos decir. Cómo huir de estos veranos que nos vienen encima, en donde parece que si no haces planes no eres nadie. Pero bueno, mientras que eso ocurre mañana en la conversación de viernes, pues vamos con el capítulo de hoy de Bala Extra, que no sé si lo he dicho, pero es un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Mirad. Vamos a intentar ir a los datos. Yo creo que ir a los datos es algo que cada vez voy a querer hacer más. Por mí mismo, que a veces seguramente me llevaré sorpresas respecto a mis prejuicios, pero también por todos y todas vosotras, que más allá de escucharme opinar, que está muy bien y yo sé que muchos lleváis ahí años haciéndolo, y os lo agradezco, pero vamos a los datos. Es verdad que cuando pensamos colectivamente, en el imaginario colectivo, los espacios de encuentro sexual de pago y los locales de ambiente para el público gay a menudo se confunden
o se agrupan bajo un mismo paraguas, podríamos decir, como lugares de ocio para adultos. Sin embargo, y me parece fundamental decirlo, un prostíbulo tradicional y una sauna de ambiente gay son dos realidades con unas diferencias fundamentales en su propósito, en su funcionamiento, por supuesto que en su clientela y en el marco social y en el marco legal. Esto es importantísimo. ¿Y en qué reside la distinción clave? En la naturaleza de la transacción económica y el rol de quienes participan en ella. La diferencia más básica, más elemental, que más claramente se ve, radica en el propio objeto del intercambio comercial. En un prostíbulo tradicional, donde habitualmente van hombres a mantener relaciones sexuales con mujeres a cambio de dinero, el cliente, el hombre, lo que tradicionalmente, y hoy voy a poner explícit a este capítulo, lo que tradicionalmente el putero hace es pagar directamente por un servicio sexual específico que es proporcionado por una persona que trabaja en el establecimiento. Lo pueden vestir de mil maneras, ¿no? Este es un hotel en donde las chicas pagan por ocupar las habitaciones. Mentira. Estamos hablando de un local que tiene un empresario, que además están agrupados en una patronal de prostíbulos, y la transacción es bien explícita. Dinero a cambio de sexo. No, es entre la chica y el cliente. No, la chica hace lo que le obligan a hacer o lo que hace. No me voy a meter ahora en si le obligan o no le obligan. La pobreza siempre obliga. Pero el dinero que recoge no es para ella. Aparentemente sí, pero es tal la cantidad de dinero que da por usar el local, por los alimentos que tiene allí en ese mismo local, por una serie de cosas que casi prácticamente la tiene medio secuestrada en el local, enganchada como mínimo a ese local, que en realidad ese dinero no lo está recaudando para ella, lo recauda para el local. Y el negocio del local, no nos engañemos, no es un negocio de hostelería. Ni su principal fuente de ingresos son las copas, por caras que sean, ni su principal fuente de ingresos es que las mujeres que ejercen ahí la prostitución, vamos a dejar de llamarlas chicas, paguen por la habitación. No va de eso. Es una habitación en donde ellas no duermen. Es una habitación en donde ellas obtienen dinero, porque son normalmente mujeres pobres, a cambio de sexo. Sexo pagado. Ese servicio que se paga específicamente, que le ofrece, como decía, la persona que trabaja en el establecimiento, hace que sea sencillo. Repito, dinero a cambio de sexo. Las personas que ejercen la prostitución en este tipo de sitios reciben dinero por los servicios sexuales que prestan. Por el contrario, en una sauna de ambiente gay, el cliente paga una entrada para acceder a unas instalaciones de ocio y de bienestar, que suelen incluir sauna, baño de vapor, jacuzzi, vestuarios y zonas de descanso o socialización. ¿Son lugares de sexo? Sin duda, es a lo que van los miembros del colectivo gay masculino a ese tipo de locales. Pero el sexo no es un servicio que presta el establecimiento y que vende el establecimiento. Las interacciones sexuales que ocurren en las saunas gays suelen ser libres y además hay personas en esas saunas ejerciendo la prostitución. Y yo no voy a decir ahora que no haya dueños que lo sepan. Fácil sería decir, te conocemos, vienes aquí a ejercer la prostitución y a prostituirte con caballeros gays que van aquí a pagar a cambio de determinados servicios. Pero no es esa su función habitual. Es un lugar de encuentro y de intercambio sexual, claro que sí, entre miembros del colectivo gay, porque es un lugar propicio para ello, no porque se paguen unos a otros para mantener sexo o no principalmente.
Entonces, como el sexo no es un servicio que venda el establecimiento, ahí radica una diferencia fundamental con los prostíbulos. Las interacciones sexuales o las relaciones que puedan ocurrir dentro del local son en principio actos consentidos entre los propios clientes. Entre los clientes, no entre unas personas que están allí cada noche puestas por la empresa y clientes que van y pagan por ello. No, entre los propios clientes que han pagado la entrada. Y en principio y mayoritariamente no hay un pago mediante para el acto sexual. El personal de la sauna se encarga del mantenimiento de las instalaciones, el bar o la recepción, pero no se ofrecen servicios sexuales. Es exactamente igual que los locales de intercambios de parejas entre parejas heterosexuales. Se paga por el uso de las instalaciones, sexo va a haber, pero ahí no hay nadie que ponga personas que se prostituyan. Son las parejas o las personas singles que son admitidas en ese tipo de locales, a veces en un determinado porcentaje, quienes pagan por la entrada, pagan por la copa y pagan incluso después por disponer de chicles, de toallas, de duchas, de lo que sea que haya en ese tipo de locales. Pero no cobra nadie por ejercer la prostitución ahí. No principalmente. Puede que de tapadillo haya alguien ejerciéndolo, puede ser, pero ese no es, desde luego, y además es un tipo de comunidad, como la comunidad gay, bastante cerrada, entre comillas, y que se conocen, y si alguien está haciendo eso, se sabe. Esta distinción de la que estoy hablando es fundamental, porque da lugar a otras diferencias que son muy importantes. Las saunas gay, además de su función como lugar de encuentro sexual, a menudo han cumplido un rol social muy importante para la comunidad LGTBIQ+. Históricamente han sido espacios seguros donde los hombres gays y los hombres bisexuales podían socializar y podían explorar su sexualidad con libertad, sin el estigma que puede estar presente en otro tipo de ambientes. Muchos de estos locales han promovido la salud sexual, han ofrecido preservativos, han ofrecido lubricantes, han proporcionado información sobre infecciones, han jugado un papel importante incluso en la lucha contra las ITS, lo que conocemos ahora como infecciones de transmisión sexual, siendo la más gorda y la más importante dentro del colectivo gay el VIH. El ambiente, la dinámica interna, también difieren notablemente de un prostíbulo. Mientras que en un prostíbulo se centra en la transacción individual entre el cliente y la persona que ejerce la prostitución, una sauna gay fomenta una atmósfera más comunitaria y de socialización. Los clientes pueden pasar tiempo en las zonas comunes, conversar o simplemente relajarse sin la obligación de mantener relaciones sexuales. Desde una perspectiva legal, como decía al principio, aunque la situación de la prostitución varía enormemente, incluso dentro de España, en donde se encuentra en un complejo limbo legal, yo soy favorable a la abolición, lo he dicho muchas veces. Hoy en día en España la prostitución no es ilegal, pero sí lo es el proxenetismo, es decir, aprovecharte de esas mujeres que se prostituyen, que es lo que hacen todos los dueños de los clubs donde esas mujeres se prostituyen, claro. Sin embargo, es verdad que los prostíbulos operan en una zona gris, por lo menos desde el punto de vista legal. Las saunas gay, por su parte, operan totalmente legales, como cualquier otro establecimiento de baños públicos, cualquier spa, siempre y cuando no se demuestre que en su interior se ejerce la prostitución de manera sistemática. Por lo tanto, repito, ambos tipos de establecimientos son escenarios de prácticas sexuales, como lo son los locales de intercambio de parejas, pero su naturaleza, el propósito con el que son creados, son opuestos, no tienen nada que ver. El prostíbulo es un negocio basado en la venta de servicios sexuales o como lo queráis llamar, ¿vale? No me gusta llamarlo a mí así, pero como muchas veces se escribe o se describe en los sitios.
Mientras que en una sauna gay nos encontramos en un espacio de ocio, que evidentemente te puede gustar más o menos en función de si es un lugar en donde tú te sientes cómodo y vas a ir, y en donde puedes encontrar sexo, sí, pero sexo entre iguales, no sexo como una mercancía. Y ahora, por favor, sigan ustedes usando toda esta historia de las saunas del presidente del gobierno como si el presidente del gobierno fuera poco más o menos que el capo de una mafia de prostíbulos. Seguiremos con estos bulos, mientras que los casos reales de corrupción, pues al señor Feijóo no es que no le interesen, pero como se trata de derribar al presidente del gobierno, lo entiendo, es legítimo. Lo que no es legítimo es la forma. Hay casos de corrupción suficientes como para que le des leña al gobierno. Deja de torcer la realidad, deja de decir que las cosas son lo que no son. Yo creo que ha quedado claro, espero que te haya quedado claro la diferencia. Bueno, creo que lo tenías ya claro, pero me apetecía hablar de esto. Es un tema un poco escabroso y más para un podcast como este, pero yo ya sabéis que no evito ningún tema. Que quede claro, no son la misma cosa. No son la misma cosa. Jamás, jamás de los jamases se me ocurriría pedir la prohibición de las saunas del colectivo gay, entendiendo por eso los locales como los que se señalan, locales de determinados barrios de ambiente gay de Madrid, en donde miembros del colectivo homosexual, sobre todo masculino, van a sus historias de ocio y a sus prácticas sexuales, no lo neguemos, y en donde puede que haya alguno que otro que ejerza la prostitución de manera más o menos encubierta, y que puede incluso que algunos de los dueños sepan que por ahí hay algún elemento que está ejerciendo la prostitución, deberían de no permitirlo, pero forma un poco parte de esa horrible historia que a veces ha rodeado también a los colectivos que se han visto en los márgenes, digamos, de la sociedad. Y sin disculpar a que en esos lugares se ejerza la prostitución, vamos a decir lo definitivo, quiero decir, ahí también esos hombres que puedan ejercer la prostitución también serán hombres pobres. Pero hay otros componentes en ese tipo de prostitución masculina e insisto, me parece importante decirlo y acabo con esto. No es actividad habitual o principal en las saunas gays. No es un grupo de personas que trabajan para la sauna las que sirven servicios sexuales a los hombres que acuden a las saunas. Es un intercambio entre los clientes, como lo es un local de intercambio de parejas. Un prostíbulo tradicional, no me hagáis que lo vuelva a explicar, porque todos sabemos lo que es, sabemos quiénes están, sabemos cómo pagan y cómo están siempre debiendo dinero a los propietarios, cómo se ejerce, ¿por qué no decirlo? A pesar de que hablemos de una zona gris, claramente el proxenetismo hacia esas mujeres pobres por parte de los empresarios de los locales de prostitución. Por lo tanto, no son la misma cosa. Dejemos de marear la perdiz, por favor. Esto ha sido todo por hoy en Bala Extra, una producción de Milcar FM. Te animo a que me escribas a pedro@pedrosanchez.eus para charlar o para acceder a la comunidad privada de Bala Extra en Telegram. Gracias por tu tiempo. Te recuerdo que mañana tenemos conversación de viernes, así que hasta mañana viernes.